Mucho antes de que los ordenadores se metieran en nuestros coches a controlar cada detalle, existía una pieza de ingeniería brutal. Un auténtico cerebro, sí, pero totalmente mecánico, que fue el rey de los motores durante casi un siglo. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno a descubrir cómo funcionaba el carburador. A ver, pensemos un momento. ¿Cómo se las arreglaba un motor para funcionar en cualquier circunstancia? Daba igual que fuera una mañana de invierno heladora o que le pisaras a fondo en una autopista. Y todo esto sin un solo chip. La respuesta, y esto es lo fascinante, es pura física, pura mecánica de precisión. Vale, pues todo el misterio se resume en una palabra: carburación. ¿Y qué es eso? Pues es el arte de mezclar aire y gasolina en la proporción exacta para que el motor funcione de maravilla. La mezcla ideal, la que buscan todos los ingenieros, es de, ojo al dato, 14,7 partes de aire por cada parte de gasolina. Y el carburador, bueno, el carburador era el maestro de ceremonias, el que conseguía esa mezcla con una precisión que hoy nos parece casi magia. Claro, para entender cómo funciona el carburador, primero tenemos que saber de dónde le llegan los ingredientes, por así decirlo, porque al final es como el punto de encuentro para dos sistemas que son vitales para el motor. Su misión, si lo pensamos bien, es súper sencilla: mezclar aire y gasolina. Eso es todo. Pero claro, para hacerlo bien, necesita que esos dos ingredientes le lleguen de forma constante y, muy importante, limpios. Y cada uno, como vamos a ver, sigue su propio caminito hasta llegar a él. Venga, vamos a seguir las rutas. Por un lado tenemos el aire. El aire entra, pasa por un filtro para quitarle el polvo y cualquier cosa rara, y de ahí viaja por los colectores de admisión. Por otro lado, la gasolina. Sale del depósito, una bomba la empuja, pasa también por un filtro para que esté limpita y ¡zas!, llega el carburador. Él está justo ahí, en el medio, esperando para hacer su magia y juntar las dos cosas. Y aquí viene lo bueno. La clave de todo esto, el secreto de cómo funciona, está en un principio de la física que es, de verdad, súper elegante. Es un fenómeno muy simple que pasa justo dentro de su estructura. Se llama el efecto Venturi. A ver si lo explico fácil. Imagina que el aire es como un río. Si de repente el río se estrecha, ¿qué pasa? El agua va mucho más rápido, ¿verdad? Pues con el aire pasa lo mismo. Si lo obligamos a pasar por un cuello de botella, su velocidad se dispara. Y lo más importante es que al aumentar la velocidad, baja la presión. Se crea una especie de aspiradora, una succión. De hecho, es el mismo truco que usan las alas de los aviones para poder volar. Vale, ¿y cómo se usa esto en el carburador? Pues fijaos, el aire entra, llega a ese estrechamiento que es el Venturi y ahí, ¡pum!, se acelera. Esa aceleración crea la succión que hemos dicho y esa succión es la que chupa la gasolina de un pequeño depósito que tiene al lado, la cuba. La gasolina sale por un agujerito muy pequeño y preciso, el surtidor. ¿Y qué es lo que controlamos con el pedal del acelerador? Pues esa pieza llamada mariposa. Cuanto más la abrimos, más aire pasa, más succión se genera y por tanto más mezcla se crea. Pero claro, la vida real es más complicada. Un motor no va siempre a la misma velocidad. A veces está parada en un semáforo, a veces arrancas por la mañana con un frío que pela y otras veces necesitas acelerar a tope. Un carburador así de básico pues no da la talla para todo eso. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, con los llamados circuitos correctores. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué no es suficiente con el efecto Venturi y ya está? Pues porque cada situación, cada cambio en la conducción, es un problema nuevo que ese sistema tan simple no puede resolver. Y lo increíble es que para cada problema, los ingenieros inventaron una solución mecánica, por supuesto, e igual de brillante. Primer problema, el ralentí. Estás parado en un semáforo, el pie fuera del acelerador, la mariposa, la que controla el aire, está casi cerrada del todo. ¿Qué pasa? Que apenas entra aire, así que la velocidad en el Venturi es bajísima. Tan baja que no tiene fuerza para succionar la gasolina. El resultado sería que el motor se pararía, se calaría. La solución es una genialidad, un atajo, un bypass. Fijaos, es un conducto chiquitito, totalmente aparte, que coge un poquito de aire y un poquito de gasolina, los mezcla él solito y los escupe justo debajo de la mariposa. ¿Por qué ahí? Porque con la mariposa cerrada, ahí es donde el motor está aspirando con más fuerza, y esa pequeña dosis de mezcla es justo lo que necesita para no pararse. Es el secreto para que el coche no se cale en un semáforo. Segundo problema, que seguro que a alguien le suena. Le pegas un pisotón al acelerador. La mariposa se abre de golpe, un montón de aire entra de repente. Pero la gasolina es un líquido, pesa más, es más vaga. Tiene inercia y le cuesta una pizca de tiempo reaccionar. En ese instante tienes mucho aire y poca gasolina, una mezcla pobre. Y el motor hace ese típico amago como que se ahoga un segundo antes de responder, duda. Y la solución, otra vez, es una maravilla de la mecánica. Una pequeña bomba de aceleración.
Al pisar el acelerador, una palanca empuja una membrana que inyecta un chorrazo de gasolina, un pequeño impulso de combustible directo a la corriente de aire, justo lo que se necesita para compensar ese retraso y que la aceleración sea inmediata y suave. Adiós a los tirrones. Y vamos con el tercer gran reto, arrancar el coche en una mañana de invierno. La gasolina fría es un problema, no se evapora bien, no se convierte en gas. Al contrario, muchas de esas gotitas se quedan pegadas, condensadas, en las paredes heladas del motor en vez de mezclarse con el aire. Al final, lo que llega al cilindro es una mezcla con muy poca gasolina, tan poca que ni siquiera puede explotar. La solución para esto era el famoso starter, o el estrangulador. A veces se le llamaba el aire. ¿Y qué era? Pues otra mariposa. Pero esta estaba colocada antes del Venturi, a la entrada del todo. Al tirar de la palanquita, esta mariposa se cerraba y ahogaba la entrada de aire. Al entrar muy poco aire, se creaba una succión brutal, un vacío tremendo, que arrastraba muchísima más gasolina de lo normal. El resultado era una mezcla súper rica, cargadísima de combustible para asegurarse de que, aunque mucha se condensara, llegara la suficiente al cilindro para que el motor arrancase. Claro, los motores no se quedaron quietos. Cada vez eran más potentes, pedían más y los carburadores tuvieron que ponerse las pilas y evolucionar con ellos. No todos eran iguales, ni mucho menos. Se fueron haciendo más y más complejos para estar a la altura. La diferencia más típica que se suele hacer es entre los carburadores de un cuerpo y los de doble cuerpo. El de un cuerpo es el sencillo, el económico, perfecto para motores más pequeños. Pero el de doble cuerpo, amigo, eso es como tener dos carburadores en uno. Para conducir normal solo funciona el primer cuerpo, pero cuando pisabas a fondo, cuando pedías toda la potencia, se abría un segundo cuerpo mucho más grande que metía una cantidad de mezcla brutal. Era la forma de desatar toda la potencia del motor. Pero ojo, que no solo evolucionaron por dentro, su forma también cambiaba para adaptarse a cada motor. Los más comunes eran los invertidos, donde el aire entraba por arriba y bajaba. Pero también los había verticales, que hacían justo lo contrario, y hasta horizontales, que se ponían de lado, perfectos para motores donde no había mucho espacio hacia arriba. Una flexibilidad y una capacidad de adaptación alucinantes. Y una de las cosas más chulas de los carburadores, algo que hoy casi hemos perdido, es que te hablaban. Dejaban pistas, señales muy claras de si estaban funcionando bien o mal, y saber leer esas pistas era fundamental para diagnosticarlos y ponerlos a punto. La clave de todo estaba aquí, en las bujías. Su color era como un chivato. Sacabas una bujía y la mirabas. Si salía blanquecina tirando amarillo, malo. Significaba que la mezcla era pobre, que había demasiado aire. Eso sobrecalienta el motor y no es bueno. Si por el contrario salía negra llena de carbonilla, también malo. Eso significaba que la mezcla era rica, con demasiada gasolina que no se llegaba a quemar. El coche echaba humo negro y perdía fuerza. Con solo mirar el color de la bujía, un mecánico sabía exactamente qué tornillo tenía que tocar. Así que, en resumen, queda claro que un carburador era muchísimo más que una simple pieza que mezclaba cosas. Era, de hecho, un ordenador analógico, una calculadora de fluidos que sin un solo cable, solo con la física, con la presión y el vacío, resolvía problemas complejísimos al instante, para que el motor funcionara de la mejor manera posible. Entonces, la gran pregunta es, si era tan ingenioso, ¿por qué desapareció? Pues no fue porque se quedara anticuado, ni mucho menos. Su final llegó por algo que no tenía nada que ver con su funcionamiento, las leyes anticontaminación. Se volvieron tan estrictas que el carburador, por muy preciso que fuera, no podía controlar los gases de escape con el nivel de detalle que se necesitaba. Y ahí fue cuando tuvo que cederle el trono a la inyección electrónica. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Hoy, que todo es digital, todo son chips y sensores, la historia del carburador nos recuerda que se pueden conseguir cosas increíbles con soluciones puramente mecánicas, con ingenio y física. Y nos deja una pregunta en el aire. ¿Qué otras maravillas de la ingeniería como esta hemos ido olvidando por el camino?